Hola queridos suscriptores, soy Victoria y hoy les traigo una historia que me llegó hace unas semanas. Es la historia de Carmen, una mujer que me escribió desesperada, contándome algo que parecía sacado de una pesadilla. Cuando leí su mensaje, no podía creer lo que estaba leyendo. Pero lamentablemente, la vida a veces nos presenta situaciones que van más allá de cualquier ficción. Esta es la historia de Carmen, de 32 años, casada con Miguel desde hace 8 años. Una historia que comenzó con lo que debería haber sido la noticia más feliz de su vida, pero que se convirtió en el inicio de la revelación más dolorosa que jamás había imaginado. Carmen siempre había soñado con ser madre. Durante 8 años de matrimonio, ella y Miguel habían intentado tener hijos sin éxito. Habían visitado especialistas, se habían sometido a tratamientos, y cada mes que pasaba sin noticias positivas era como una pequeña muerte en su corazón. Miguel, por su parte, siempre la consolaba diciéndole que todo sucedería en el momento correcto, que debían tener paciencia. Miguel trabajaba como ingeniero civil para una empresa multinacional, lo que significaba que constantemente viajaba por proyectos de gran envergadura. En los últimos meses había estado especialmente ocupado con la construcción de un complejo hotelero en Costa Rica, un proyecto que requería su presencia física constante para supervisar cada detalle. Mi amor, este proyecto será el que nos cambie la vida, le había dicho Miguel antes de partir hacia su tercera estadía consecutiva en Centroamérica. Cuando regrese, tendremos la estabilidad económica que siempre hemos soñado. Podremos comprar esa casa más grande, y tal vez el estrés de las finanzas ya no sea un impedimento para que llegue nuestro bebé. Carmen recordaba perfectamente esa conversación. Había sido el 15 de enero, un martes por la mañana. Miguel había tomado un vuelo temprano, y ella se había quedado en la casa que compartían en las afueras de la ciudad, sintiéndose más sola que nunca. Durante esos meses, Carmen había tratado de mantenerse ocupada. Trabajaba como diseñadora gráfica desde casa, lo que le daba flexibilidad pero también mucho tiempo para pensar. Para no caer en la melancolía, había decidido socializar más. Su hermana menor, Andrea, de 28 años, la visitaba frecuentemente, y su mejor amiga desde la infancia, Sofía, se había mudado recientemente a la misma ciudad después de un divorcio complicado. Carmen, tienes que salir más, le decía Andrea constantemente. No puedes quedarte esperando a que Miguel regrese. Vive tu vida, sal, diviértete. Cuando él vuelva, te va a encontrar radiante y feliz, no deprimida y amargada. Sofía, por su parte, tenía una filosofía similar. Después de mi divorcio aprendí que no podemos poner nuestra felicidad en manos de otras personas, ni siquiera de nuestros esposos. Necesitas redescubrirte a ti misma. Fue así como Carmen, por primera vez en años, comenzó a aceptar invitaciones sociales. Andrea la llevaba a reuniones con sus amigos, a bares, a fiestas. Sofía la acompañaba a clases de yoga, a exposiciones de arte, a cenas con conocidos. Al principio se sentía culpable, como si estuviera traicionando a Miguel de alguna manera. Pero las videollamadas nocturnas con su esposo la tranquilizaban. Él se veía cansado pero contento, siempre con el casco de construcción cerca, siempre con historias sobre el avance del proyecto. Me alegra mucho que esté saliendo, le decía Miguel desde su habitación de hotel en San José. Te noto más animada, más como la Carmen de la que me enamoré. Cuando regrese, vamos a celebrar todo lo que has logrado estos meses. Hubo una noche en particular que Carmen recordaba de manera borrosa. Era mediados de febrero. Andrea había organizado una pequeña reunión en su apartamento para celebrar un ascenso laboral. Carmen no acostumbraba beber mucho, pero esa noche se había sentido especialmente liberada. Sofía había traído una botella de vino carísimo, Andrea había preparado cócteles, y había varios conocidos que Carmen no había visto en años. Esta noche te ves radiante, le había dicho alguien. Carmen no recordaba exactamente quién, pero recordaba la sensación de sentirse atractiva, deseada, después de meses de sentirse como una mujer incompleta por no poder concebir. Los detalles de esa noche eran fragmentarios. Recordaba risas, música, bailes. Recordaba haber bebido más de lo acostumbrado. Recordaba que Sofía se había ido temprano porque tenía trabajo al día siguiente, y recordaba que Andrea había tenido que salir de emergencia porque su novio había tenido un accidente menor con su motocicleta.
Lo que pasó después era un vacío en su memoria. Se había despertado al día siguiente en su propia cama, con dolor de cabeza y la ropa del día anterior. Había asumido que alguien la había llevado a casa después de que se quedara dormida en el sofá de Andrea. Los días siguientes habían sido normales. Miguel seguía llamando religiosamente todas las noches, el trabajo continuaba, y la vida seguía su curso rutinario. Marzo llegó con la promesa de la primavera, y con él, una serie de síntomas que Carmen inicialmente atribuyó al estrés y al cambio de estación. Se sentía más cansada de lo normal, había perdido el apetito por el café, su bebida favorita, y tenía episodios de náuseas matutinas que pensaba eran resultado de su nueva rutina de ejercicios. Fue Sofía quien, durante un almuerzo a mediados de marzo, le sugirió la posibilidad que Carmen no había considerado. Carmen, sé que esto puede sonar loco, pero, ¿has considerado la posibilidad de que estés embarazada? Carmen casi se atragantó con su ensalada. Sofía, Miguel lleva 2 meses fuera del país. Eso es imposible. Pero los síntomas que describes, yo los tuve durante mi único embarazo. Y tú misma dijiste que tu periodo se ha retrasado. Se me retrasa constantemente por el estrés. Siempre ha sido así. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Esa tarde, Carmen compró una prueba de embarazo, diciéndose a sí misma que solo era para descartar la posibilidad y calmar a Sofía. El resultado fue inequívoco, 2 líneas rosas brillantes que la miraban como una sentencia. Carmen se quedó sentada en el borde de la bañera durante lo que le parecieron horas, sostiendo la pequeña prueba plástica, tratando de procesar lo imposible. Estaba embarazada. Después de 8 años de intentarlo, finalmente estaba embarazada. Pero Miguel llevaba 2 meses fuera del país. Su primer impulso fue llamar al médico. Tal vez había un error. Tal vez las pruebas caseras no eran confiables. Tal vez había alguna explicación médica que ella no conocía. El doctor Ramírez la recibió al día siguiente. Era el mismo ginecólogo que había seguido su caso durante años, que conocía su historia de infertilidad, que sabía de sus tratamientos fallidos. Carmen, me alegra muchísimo verte, dijo el médico con una sonrisa genuina. ¿Qué te trae por aquí? Ella le explicó sobre los síntomas, sobre la prueba casera, sobre su confusión. El doctor la examinó y ordenó análisis de sangre para confirmar. Efectivamente, estás embarazada, le confirmó el doctor esa misma tarde. Según los niveles hormonales y mi estimación, diría que tienes aproximadamente 8 semanas de gestación. ¡Felicidades! Sé lo mucho que tú y Miguel han deseado esto. 8 semanas. Carmen hizo cálculos mentales rápidos. 8 semanas la llevaban exactamente a mediados de febrero. A esa noche borrosa en casa de Andrea. Doctor, ¿está usted completamente seguro de las fechas? Bueno, siempre hay un margen de error de unos días, pero según tu última menstruación registrada y los niveles hormonales, estoy bastante seguro. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Carmen no sabía qué responder. No podía explicarle al doctor que su esposo llevaba 2 meses fuera del país. No podía admitir, ni siquiera ante sí misma, las implicaciones de lo que estaba descubriendo. No, no hay problema. Solo quería estar segura. Esa noche, Carmen se sentó en la sala de su casa vacía, con los resultados médicos en la mano y el teléfono al lado, esperando la llamada nocturna de Miguel. Por primera vez en meses, no sabía si quería contestar. Cuando el teléfono sonó, su corazón se aceleró de una manera que nada tenía que ver con la emoción. Hola, mi amor. La voz de Miguel sonaba especialmente animada. Te tengo una sorpresa. He estado trabajando día y noche para adelantar el proyecto. Creo que voy a poder regresar antes de lo planeado, tal vez en 2 semanas. ¡Qué bueno! Logró articular Carmen. ¿Estás bien? Te noto rara. Carmen cerró los ojos. Este era el momento. Podía contarle todo a Miguel ahora mismo, por teléfono, desde la distancia. Podía confesarle que estaba embarazada y que las fechas no cuadraban. Podía romper su mundo y el suyo propio con unas pocas palabras. O podía esperar. Podía intentar entender qué había pasado esa noche. Podía buscar respuestas antes de destruir su matrimonio con acusaciones que tal vez no tenían fundamento. Solo estoy cansada, mintió. Ha sido un día largo. Bueno,
Descansa, mi amor. Mañana te llamo más temprano. Te amo. Yo también te amo, respondió automáticamente, aunque por primera vez en 8 años, no estaba segura de lo que esas palabras significaban. Después de colgar, Carmen se quedó inmóvil en la oscuridad de su sala, con una mano sobre su vientre aún plano y la mente llena de preguntas aterradoras. Estaba embarazada del bebé que siempre había soñado, pero ese bebé representaba la posibilidad de que su vida perfecta fuera una mentira. La pregunta que la atormentaría durante las siguientes semanas era simple pero devastadora. Si Miguel no era el padre, entonces ¿quién era? Y aquí, queridos oyentes, es donde la historia de Carmen toma un giro que ni ella misma podía haber imaginado. Porque a veces, la verdad es más extraña y más dolorosa que cualquier ficción que podamos inventar. Pero eso, se los contaré en la siguiente parte de esta historia que cambió para siempre la vida de Carmen, y que nos enseña que a veces, las bendiciones que tanto esperamos pueden convertirse en las pruebas más difíciles que tenemos que enfrentar. Los días siguientes al descubrimiento fueron una tortura silenciosa para Carmen. Cada conversación telefónica con Miguel se había convertido en una actuación magistral, fingiendo normalidad mientras por dentro se desmoronaba. Pero Carmen era una mujer inteligente, y sabía que no podía quedarse paralizada por el miedo. Necesitaba respuestas. Su primer impulso fue llamar a Sofía. Después de todo, había sido ella quien había sugerido la posibilidad del embarazo. Pero cuando marcó su número, algo la detuvo. ¿Y si Sofía sabía más de lo que había admitido? ¿Y si había una razón por la cual se había ido temprano de la fiesta esa noche? En lugar de llamar, decidió visitarla sin avisar. Sofía vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un lugar moderno que había alquilado después de su divorcio para comenzar de nuevo, según sus palabras. Cuando Sofía abrió la puerta, Carmen notó algo extraño en su expresión. Una microexpresión de sorpresa, seguida inmediatamente por una sonrisa demasiado brillante. «Carmen, qué sorpresa verte por aquí. Pasa, pasa». El apartamento estaba impecable, como siempre, pero Carmen notó algo que no había visto antes. Una camisa de hombre colgada en el respaldo de una silla del comedor. Una camisa que le resultaba familiar pero que no podía ubicar. «¿Cómo te fue con el médico ayer?», preguntó Sofía mientras preparaba café. Resultó ser lo que pensábamos. La pregunta confirmó las sospechas de Carmen. Sofía sabía exactamente por qué había ido al médico. «Sí, estoy embarazada», respondió Carmen, observando cuidadosamente la reacción de su amiga. Sofía casi dejó caer la taza que tenía en las manos. «¿En serio? ¡Qué maravilloso! Miguel debe estar loco de felicidad». «Aún no se lo he dicho». «¿Cómo que no se lo has dicho? Carmen, esta es la noticia que han estado esperando durante años». Carmen estudió el rostro de Sofía. Había algo forzado en su entusiasmo, algo que no encajaba con la reacción natural que esperaría de su mejor amiga. «Sofía, necesito preguntarte algo sobre la noche de la fiesta en casa de Andrea. La de febrero». El cambio en la expresión de Sofía fue sutil pero perceptible. Sus hombros se tensaron ligeramente. «¿Qué quieres saber?» «No recuerdo mucho de esa noche. Bebí más de la cuenta y tengo lagunas de memoria. ¿Tú recuerdas qué pasó después de que te fuiste?» «Carmen, yo me fui temprano, ¿recuerdas? Tenía trabajo al día siguiente. Cuando me fui, tú estabas bien, hablando con los invitados». «¿Quiénes eran los invitados? No logro recordar a todos». Sofía se sentó frente a Carmen, pero evitaba su mirada directa. Eran amigos de Andrea, principalmente. Gente de su trabajo, algunos conocidos del vecindario. No conozco a la mayoría. Había algo en la forma en que Sofía respondía que no convencía a Carmen. Las respuestas eran demasiado vagas, demasiado ensayadas. «Sofía, hay algo que no me estés diciendo». «¿A qué te refieres?» «Me conoces desde que éramos niñas. Sabes cuando algo me preocupa. Y ahora mismo, estoy muy preocupada por algo que no logro recordar». Sofía se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. «Carmen, tal vez es mejor que algunas cosas se queden en el pasado. Tú estás embarazada, Miguel va a regresar pronto, van a ser una familia feliz. ¿No es eso lo que siempre quisiste?» La evasiva de Sofía confirmó las peores sospechas de Carmen.
Su mejor amiga sabía algo que no le estaba diciendo. Sofía, por favor. Necesito saber qué pasó esa noche. No pasó nada malo, Carmen. Solo te divertiste un poco. Después de tantos meses de depresión, finalmente te soltaste. Eso es todo. Carmen se levantó para irse, pero entonces vio algo que la hizo quedarse inmóvil. En la mesa de centro, medio escondido bajo una revista, había un sobre con el membrete de un laboratorio médico. Un sobre dirigido a Sofía, pero la fecha era de apenas una semana atrás. ¿Estás enferma?, preguntó Carmen, señalando el sobre. Sofía siguió su mirada y rápidamente tomó el sobre, guardándolo en un cajón. Solo exámenes de rutina. Ya sabes cómo soy de hipocondríaca. Pero Carmen había alcanzado a ver parte del contenido antes de que Sofía lo guardara. No eran exámenes de rutina. Era una prueba de paternidad. El mundo de Carmen se tambaleó. ¿Por qué Sofía necesitaría una prueba de paternidad? ¿Y por qué justo ahora, cuando ella había descubierto su embarazo? Carmen se despidió de Sofía sin hacer más preguntas, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba hablar con Andrea. Andrea vivía al otro lado de la ciudad, en un complejo de apartamentos modernos. Cuando Carmen llegó, se sorprendió al ver el auto de Sofía en el estacionamiento. Las dos habían estado juntas, y Carmen no podía creer que fuera una coincidencia. Decidió esperar. Se quedó en su auto, observando la entrada del edificio. Después de una hora, vio salir a Sofía. Pero no salió sola. Salió acompañada de un hombre que Carmen reconoció inmediatamente, aunque le tomó un momento procesar lo que estaba viendo. Era Javier, el mejor amigo de Miguel desde la universidad. El padrino de su boda. El hombre que Miguel consideraba como un hermano. Carmen se quedó paralizada en su auto mientras veía a Sofía y Javier caminar juntos hacia el auto de él, hablando en voz baja, con una intimidad que claramente indicaba una relación que iba más allá de la amistad casual. Esperó otros 10 minutos antes de decidirse a subir al apartamento de Andrea. Su hermana la recibió con una expresión de culpabilidad que confirmó que algo muy malo estaba sucediendo. Carmen, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo, Andrea. Y necesito que me digas la verdad. Andrea la dejó pasar, pero Carmen notó que se veía nerviosa, incómoda. El apartamento, que normalmente estaba impecable, se veía desordenado, como si hubiera habido una reunión reciente. Andrea, acabo de ver a Sofía salir de aquí con Javier. ¿Quieres explicarme qué está pasando? Andrea se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Carmen, esto es muy complicado. ¿Qué es complicado? ¿Que mi mejor amiga esté saliendo con el mejor amigo de mi esposo a mis espaldas? ¿O hay algo más? Siéntate, por favor. Carmen se sentó, pero cada fibra de su ser le decía que se preparara para algo devastador. Carmen, Sofía y Javier han estado juntos durante meses. Comenzaron a verse poco después de que ella se mudó aquí. ¿Y tú lo sabías? Sí, lo sabía. Sofía me pidió que no te dijera nada porque no quería complicar las cosas entre ustedes, especialmente con Miguel trabajando fuera. Carmen sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Qué más me están ocultando? Andrea la miró con ojos llenos de lágrimas. Carmen, la noche de la fiesta, las cosas se complicaron. ¿Qué quieres decir? Tú habías bebido mucho, más de lo que jamás te había visto beber. Y cuando Sofía se fue y yo tuve que salir por la emergencia de mi novio, te quedaste aquí con algunos invitados. ¿Con quiénes? Andrea respiró profundamente. Con Javier. Y con otros 2 amigos suyos. El corazón de Carmen comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Andrea, ¿qué pasó esa noche? No lo sé exactamente. Cuando regresé, ya era muy tarde. Encontré tu auto todavía en el estacionamiento, pero tu bolso y tus llaves estaban aquí. Subí y te encontré dormida en el sofá de la sala. Estabas desaliñada. ¿Desaliñada cómo? Tu ropa estaba arrugada, tu maquillaje corrido. Como si algo hubiera pasado. Carmen se levantó bruscamente. Estás diciendo lo que creo que estás diciendo. No sé qué pasó exactamente, Carmen. Te desperté y te llevé a tu casa. Estabas muy confundida,
No recordabas nada de las últimas horas. Y nunca me dijiste nada. No sabía qué decirte. Pensé que tal vez solo habías bebido demasiado y te habías quedado dormida. No quería alarmarte innecesariamente. Carmen caminó por el apartamento, tratando de procesar la información. Los fragmentos de esa noche comenzaban a tomar una forma aterradora en su mente. Andrea, Javier estuvo aquí esa noche cuando tú regresaste. Andrea asintió lentamente. Sí. Él estaba arreglándose para irse cuando yo llegué. ¿Arreglándose? Su camisa estaba mal abrochada. Se veía nervioso. Carmen sintió náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. Los pedazos del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera horrible. Andrea, necesito que me digas exactamente qué viste esa noche. Sin omitir nada. Su hermana menor comenzó a llorar. Carmen, no quería que te enteraras así. Sofía y yo pensamos que era mejor. Sofía y tú no tenían derecho a pensar nada por mí, gritó Carmen. Estoy embarazada, Andrea, y necesito saber de quién es este bebé. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrea la miró con ojos llenos de horror y comprensión. Oh, Dios mío, susurró. Las fechas. Exacto. Las fechas coinciden perfectamente con esa noche que no puedo recordar. Andrea se levantó y abrazó a Carmen, ambas llorando. Carmen, lo siento muchísimo. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. Pero Carmen ya no estaba escuchando. Su mente estaba calculando, planificando. Necesitaba más información. Necesitaba hablar con Javier. ¿Dónde puedo encontrar a Javier?, preguntó con una calma que la sorprendió a ella misma. Carmen, no creo que sea una buena idea. Andrea, mi matrimonio puede estar destruido. Estoy embarazada de un bebé que tal vez no es de mi esposo, y mi mejor amiga y mi hermana me han estado mintiendo durante meses. Creo que ya es hora de que deje de preocuparme por lo que es una buena idea. Andrea le dio la dirección del apartamento de Javier. Carmen se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia su hermana. Una pregunta más. Sofía sabía que yo estaba embarazada antes de que se lo dijera. Andrea asintió lentamente. Ella fue quien me llamó para contarme. Dijo que te había sugerido que te hicieras la prueba. ¿Y cuándo fue eso? El mismo día que fuiste al médico. Nos vimos aquí para decidir qué hacer. Carmen entendió entonces por qué había visto el auto de Sofía en el estacionamiento. Habían estado planeando, coordinando sus versiones, tratando de controlar la narrativa de su vida. Mientras conducía hacia el apartamento de Javier, Carmen se dio cuenta de que la mujer que había sido esa mañana ya no existía. El embarazo que había esperado durante 8 años se había convertido en la prueba que destruiría todo en lo que había creído. Pero también se dio cuenta de algo más. Era más fuerte de lo que había pensado. Y no iba a permitir que nadie más controlara su destino. La conversación con Javier revelaría verdades aún más devastadoras. Porque a veces, queridos oyentes, descubrir la verdad es solo el comienzo de una pesadilla que creíamos que no podía empeorar. El secreto en las ecografías, parte 3. Narrado por Victoria. Llegamos a la parte final de esta historia devastadora, queridos oyentes. Carmen había descubierto que las dos personas en las que más confiaba le habían estado mintiendo durante meses. Ahora se dirigía a enfrentar al hombre que podría tener las respuestas que necesitaba, sin saber que la verdad sería más retorcida de lo que jamás había imaginado. Carmen llegó al edificio donde vivía Javier con las manos temblando. Durante los 20 minutos de trayecto, había ensayado mentalmente la conversación cientos de veces, pero ahora que estaba ahí, todas las palabras se habían desvanecido de su mente. Javier vivía en un edificio moderno en la zona financiera de la ciudad. Carmen conocía el lugar porque había venido varias veces con Miguel a reuniones sociales. La ironía de la situación no se le escapaba. Estaba a punto de confrontar al mejor amigo de su esposo sobre la posibilidad de que fuera el padre de su hijo. Cuando tocó el timbre, la voz de Javier sonó sorprendida a través del intercomunicador. «¿Carmen? ¿Eres tú?» «Sí, Javier. Necesito hablar contigo». Hubo una pausa larga antes de que le abriera la puerta del edificio. Cuando llegó al 7º piso, Javier la estaba esperando en la puerta de su apartamento. Se veía pálido, nervioso,
como si hubiera estado esperando esta visita durante meses. Carmen, qué sorpresa verte. Pasa, por favor. El apartamento de Javier era elegante pero impersonal, como si fuera más un hotel que un hogar. Carmen notó inmediatamente algo que no había visto antes: fotografías de Sofía en varios lugares discretos del apartamento. No eran fotos románticas obvias, pero estaba claro que Sofía había estado viviendo allí, al menos parcialmente. ¿Cómo está Miguel?, preguntó Javier mientras le ofrecía algo de beber. Hace semanas que no hablamos. La pregunta era una táctica dilatoria, y Carmen no estaba dispuesta a seguir el juego. Javier, acabo de venir de casa de Andrea. Y antes de eso, estuve con Sofía. Creo que ya sabes por qué estoy aquí. Javier se quedó inmóvil, con la cafetera en la mano. Su reacción lo delató completamente. Carmen, no sé de qué hablas. Estoy embarazada, Javier. Él dejó caer la cafetera. El ruido del vidrio rompiéndose contra el piso de la cocina fue lo único que se escuchó durante varios segundos. ¿Qué?, susurró. 8 semanas de embarazo. Lo que nos lleva exactamente a la noche de febrero en casa de Andrea. La noche que no puedo recordar. Javier se apoyó contra el mesón de la cocina, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. Carmen, esto es. Javier, necesito que me digas exactamente qué pasó esa noche. Todo. Él caminó hacia la sala, ignorando el vidrio roto en el piso. Se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Carmen, no fue como piensas. Entonces, ¿cómo fue? Javier respiró profundamente antes de empezar a hablar. Esa noche, cuando Andrea tuvo que salir por la emergencia de su novio, quedaste tú, yo y otros 2 amigos míos. Habías bebido mucho, más de lo que jamás te había visto beber. Y comenzaste a hablar de Miguel, de lo solo que te sentías, de lo mucho que deseabas tener un bebé. Estabas vulnerable. Carmen sintió náuseas. Continúa. Mis amigos se fueron alrededor de medianoche. Yo me quedé porque estabas muy mal, no podía dejarte sola. Pensé en llamar a Sofía, pero ya era muy tarde. ¿Qué pasó después? Javier se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Carmen. Comenzaste a llorar. Dijiste que te sentías como una mujer incompleta, que Miguel se merecía algo mejor que una esposa que no podía darle hijos. Yo traté de consolarte, de decirte que no era verdad. Y entonces tú me besaste. Carmen sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. Estabas llorando y me dijiste que necesitabas sentirte deseada, que necesitabas sentirte como una mujer real. Yo traté de detenerte, Carmen. Te juro que traté de detenerte. Pero no lo hiciste. Javier se volteó hacia ella, con lágrimas en los ojos. No lo hice. Y esa es la verdad que he estado cargando durante todos estos meses. Carmen se dejó caer en una silla. La habitación daba vueltas a su alrededor. Tuvimos relaciones. Sí, susurró Javier. Pero Carmen, tú no estabas en tu estado normal. Yo sabía que era incorrecto, pero... ¿Pero qué? Pero yo he estado enamorado de ti desde que Miguel te conoció. El silencio que siguió fue aplastante. Carmen procesaba no solo la confirmación de sus peores temores, sino también esta confesión que cambiaba completamente su perspectiva de toda su relación con Javier. ¿Desde cuándo? Desde la primera vez que Miguel te trajo a una reunión de la universidad. Tenías 23 años, llevabas un vestido azul, te reías de todo lo que Miguel decía. Yo supe en ese momento que nunca podría tener lo que él tenía. Carmen recordaba esa noche. Recordaba haberse sentido especial porque el mejor amigo de Miguel la había tratado con tanta caballerosidad, con tanto respeto. Por eso te fuiste a estudiar al extranjero, se dio cuenta Carmen. No fue por la maestría. Fue para alejarte de nosotros. Sí. Pensé que si me iba, podría olvidarme de ti. Pero cuando regresé hace 2 años, nada había cambiado. Seguía siendo la mujer más increíble que había conocido, y seguía siendo la esposa de mi mejor amigo. Carmen se levantó, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. ¿Y Sofía? ¿Cuándo empezó eso? Después de esa noche. Ella vino a confrontarme unos días después.
Había hablado con Andrea y había puesto los pedazos juntos. Me gritó, me acusó de haberte aprovechado de ti. Pero terminaron juntos. Ella me dijo que había una forma de manejar la situación. Que si parecía que teníamos una relación, nadie sospecharía lo que había pasado entre tú y yo. Fue una alianza de conveniencia que se convirtió en algo más. Carmen se detuvo frente a él. Sofía sabe que estoy embarazada. Sí. Ella fue quien me dijo que te habías hecho la prueba. Y saben que el bebé podría ser tuyo. Javier asintió miserablemente. Ella hizo cálculos. Las fechas coinciden perfectamente. Por eso se hizo la prueba de paternidad. Javier la miró sorprendido. ¿Viste la prueba? La vi en su apartamento. Era para el bebé que espero. No, dijo Javier, confundiendo aún más a Carmen. Carmen, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Sofía también está embarazada. Carmen se sintió como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Qué? Está embarazada de 2 meses. Y yo soy el padre. Carmen se dejó caer nuevamente en la silla. La situación había pasado de ser una pesadilla a ser una catástrofe completa. Entonces ustedes dos. Hemos estado juntos desde marzo. Después de que tú le contaras que estabas embarazada, ella vino aquí histérica. Una cosa llevó a la otra y ahora los dos esperamos hijos. Carmen trató de procesar esta información. Su mejor amiga estaba embarazada del hombre que posiblemente fuera también el padre de su propio bebé. Era como una novela absurda, excepto que era su vida real. ¿Miguel sabe algo de esto? Nada. Y Sofía y yo hemos estado tratando de decidir qué hacer antes de que él regrese. Carmen se levantó bruscamente. ¿Qué hacer? Ustedes han estado planeando mi vida a mis espaldas. Carmen, no es así. Sí es así. Todos han estado tomando decisiones sobre mi matrimonio, mi embarazo, mi futuro, sin siquiera preguntarme qué quiero yo. Carmen caminó hacia la puerta, pero Javier la detuvo. Carmen, espera. ¿Qué vas a hacer? Ella se volteó hacia él, y Javier vio una determinación en sus ojos que no había visto nunca. Voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Voy a decirle la verdad a Miguel. Pero Carmen, eso destruirá todo. Nuestro matrimonio, mi amistad con Miguel, la familia que siempre soñaste. Javier, esa familia ya está destruida. Ha estado destruida desde febrero. Lo único que están haciendo con estas mentiras es postergar lo inevitable. Carmen abrió la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Una pregunta más. Esa noche, cuando pasó lo que pasó, yo te dije que te amaba. Javier cerró los ojos. Sí, me dijiste que siempre habías sentido algo por mí, pero que nunca te habías permitido admitirlo porque amabas a Miguel. Carmen asintió. Entonces al menos esa parte no fue completamente una mentira. 2 días después, Miguel llegó del aeropuerto con una sonrisa enorme y los brazos llenos de regalos. Carmen lo estaba esperando en la sala, con una serenidad que la sorprendía a ella misma. Mi amor, gritó Miguel al verla. Te ves increíble. Radiante. Miguel, necesitamos hablar. Algo en su tono hizo que él dejara las maletas inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Carmen respiró profundamente. Estoy embarazada. La expresión de Miguel cambió instantáneamente a pura alegría. La tomó en sus brazos y la hizo girar. No puedo creerlo. Después de tantos años. Vamos a ser padres. Miguel, para. Él la bajó, notando la seriedad en su voz. ¿Qué pasa? ¿Hay algo malo con el bebé? Carmen lo llevó al sofá y le tomó las manos. Miguel, el bebé está bien. Pero hay algo que necesitas saber. Algo que cambió todo mientras estabas fuera. Durante la siguiente hora, Carmen le contó todo. Cada detalle de esa noche de febrero. Cada mentira que había descubierto. Cada traición que había enfrentado. Miguel la escuchó en silencio, su expresión cambiando de confusión a dolor, de dolor a ira, y finalmente a una tristeza profunda. Cuando Carmen terminó, Miguel se quedó inmóvil durante varios minutos. ¿El bebé es de Javier? Preguntó finalmente. No lo sé. Podría ser tuyo, podría ser suyo.
las fechas. Es imposible estar segura sin una prueba. ¿Y tú qué quieres hacer? Carmen había pensado en esa pregunta durante días. Quiero hacerme la prueba de paternidad. Quiero saber la verdad. Y después, quiero que decidamos juntos qué hacer con esa verdad. Miguel asintió lentamente. ¿Y nosotros? Nuestro matrimonio. Carmen tomó sus manos más fuerte. Miguel, te amo. Siempre te he amado. Lo que pasó esa noche no cambió eso. Pero tampoco puedo fingir que no pasó. ¿Crees que podamos superarlo? No lo sé. Pero creo que merecemos la oportunidad de intentarlo. Con honestidad completa esta vez. 3 semanas después, Carmen recibió los resultados de la prueba de paternidad. Miguel estaba con ella cuando abrió el sobre. El bebé era de Miguel. Lloraron juntos durante horas. De alivio, de dolor, de gratitud, de pérdida. Porque aunque el bebé fuera biológicamente de Miguel, la traición había dejado cicatrices que tomarían tiempo en sanar. Carmen cortó toda comunicación con Sofía y Javier. Supo por Andrea que Sofía había tenido un aborto espontáneo a las 12 semanas, y que había terminado su relación con Javier después de eso. Javier se mudó a otra ciudad, y nunca volvieron a saber de él. 6 meses después nació Emma, una bebé hermosa y saludable que trajo nueva vida a un matrimonio que había estado a punto de destruirse. Carmen y Miguel buscaron terapia de pareja, trabajaron en reconstruir la confianza, y lentamente comenzaron a sanar. No fue fácil, y hubo momentos en que parecía imposible. Pero decidieron que su amor valía la pena el esfuerzo. 3 años después, Emma tiene una hermanita, y Carmen y Miguel han renovado sus votos matrimoniales. La cicatriz sigue ahí, siempre estará ahí, pero han aprendido que el perdón no significa olvidar, sino elegir el amor por encima del dolor. Y así termina la historia de Carmen, queridos oyentes. Una historia que nos recuerda que a veces las bendiciones vienen disfrazadas de las pruebas más difíciles. Que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a vivir en la mentira. Y que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la decisión de enfrentarlos juntos. Carmen me escribió hace poco para contarme que nunca se arrepintió de haber buscado la verdad, aunque esa búsqueda casi destruyó su mundo. Porque solo enfrentando la realidad, por devastadora que fuera, pudo construir una nueva vida basada en la honestidad y el amor genuino. A veces, nos dice Carmen, las segundas oportunidades son más valiosas que las primeras, porque están construidas sobre una base más sólida, la verdad. Esta ha sido otra historia de Historias con Victoria. Hasta la próxima, recuerden que la verdad, aunque duela, siempre nos hace libres.